Hoy en su programa Dentro de ti vamos a platicar sobre los límites del yo en el tema de la vergüenza. Quédese con nosotros, está usted en el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Comenzamos. ¿Sabes lo que hay dentro de ti? Descubre tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Todas las respuestas están dentro de ti. Dentro de ti. Con la doctora Alicia Soltero. Iniciamos. ¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casa? Espero pero muy requete bien. El tema de la semana es la vergüenza. Y bueno, hay muchísimos estudios. Uno de los conflictos de la vergüenza es la ausencia de límites. Pero a veces tenemos muy mal entendido cuando hablamos de límites. A veces pensamos que es como la frontera que separa un país de otro, en donde tiene que pasar con pasaporte, si no, no pasa, en donde tenemos que cobrarle cierta cantidad para que pase. No, los límites del yo tienen una función muy importante, tiene un costo emocional, físico y psíquico violarlos. No quiere decir que si yo pago voy a poder traspasar este límite. No, es al revés. Es si yo traspaso ese límite voy a tener un costo. No es que yo tenga que pagar. Me gustó esta metáfora sobre las fronteras porque dentro de los límites sí tienen una función de frontera. Pero no nada más hay un tipo de límites, y de esto le voy a platicar sobre todo en los sistemas familiares en donde reina la vergüenza. Vamos y se han estudiado mucho los límites en el nivel de estructura familiar, en el nivel intrafamiliar y en el nivel intrapsíquico. Y se ha descubierto que cada uno de estos es importante para poder entender la vergüenza de la familia. Así que, ¿qué le parece si empezamos platicando por los límites familiares? A ver, vamos a definir primero el término límite como esta línea que marca una frontera. No la frontera, la línea que marca una frontera. Cuando nosotros hablamos de límites familiares, nos estamos refiriendo a esa línea invisible o al perímetro que puede ser desde muy rígido hasta permeable, que fija los límites de cada uno de los miembros de la familia. Y estos límites son impuestos por reglas familiares. Por ejemplo, algunas familias pueden permitir que entren muy pocos miembros que no sean de la familia. Usted debe de recordar, quizás, que alguno de sus amiguitos o usted misma no le permitían invitar amigos a su casa. A otras no nos permitían ir a otras casas. ¿Sí? Este puede ser un ejemplo de límites. Algunas familias pueden permitir que entren pocas, no que no entre ninguna, sino pocas, como muy selectivo eso. Y otras familias tienen mucha dificultad para dejar ir a sus miembros con otras familias, pero mucha. Entonces, si se fija, en un ejemplo vimos muchas alternativas. No es no deben ir a otras casas, o no puede venir nadie a nuestra casa, o solamente pueden venir cuando están los adultos, o solamente pueden venir determinadas personas, o solo hijos de nuestros amigos. Este es un límite que se pone a través de una regla familiar. Algunas familias pueden interactuar abiertamente con otras familias, con otros sistemas familiares. Algunas sí. Otras evitan totalmente el contacto. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene usted viviendo por ese rumbo? Y hay personas que usted ni siquiera conoce, que nada más buenos días, buenas tardes. A lo mejor sabe que se llama María, pero no sabe nada de la vida de María. ¿Por qué? Porque no tiene mucho contacto con ellos. Y
Reconocemos que en esto pues hay diferencias culturales, pero lo que quiero resaltar en el programa es la claridad o no claridad con la que están definidos los perímetros dentro de la familia. Es común en la vida familiar el desarrollo de sistemas vinculados por reglas implícitas que van a gobernar los movimientos de todos los que pertenecen a este sistema y de los extraños también. Y se trata de modelos de los que casi nunca hablamos abiertamente, pero que van conformando pautas de comportamiento muy bien establecidos. Una forma muy fácil de ver estos modelos nos la va a dar el número y la frecuencia de los invitados a comer o a cenar. Invitados o gente que cae a la casa. Que por ejemplo, hay familias, y yo conozco, en donde podía llegar quien fuera y comer. Por ejemplo, que llegaban los hijos de la escuela y, ¡ay, mamá, vino Paco a comer con nosotros! ¡Ah, sí, Paco, siéntate! Y no había ningún problema. No había, ¿cómo se te ocurrió traerlo si hay una pieza de pollo para cada quien? Y no importa si son ricos o son pobres o son de clase media o de clase media trepadora, eso no importa. Porque hay familias en donde quien llegue a comer, come. No importa. Si tenía 3 piernas de pollo y era una pierna para cada uno y llegó un cuarto, desmenuzan las piernas y hacen tostadas de pollo y le ponen un montón de lechuga, pero todos comemos. Y hay familias que, por ejemplo, esas 3 piernas de pollo, quien se queda sin comer es la mamá. Y entonces después le pone una zurra de aquellas al hijo, porque cómo se le ocurrió traer a alguien a comer a la casa sin avisarle, ¿no? Eso es un excelente indicador. Algunas reglas familiares indican, por ejemplo, que mientras más estén en la casa es mejor. Y otras dirían solamente los que pertenecemos a esta familia. Y otras más no parecen tener una regla fija. Simplemente no importa quién va o quién entra o quién sale. Nunca preguntamos quién es. Nomás de pronto vemos ahí gente. Así como que yo conocí familias de verdad en donde era como que ahí se juntaban todos. La mamá nunca sabía quién era quién, pero ahí se juntaban todos, ¿no? Y eso habla de los límites. Los límites familiares han sido siempre como un tema muy abordado por muchos terapeutas de familia, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de algunos teóricos, Cantor y Lehr describían que era el espacio de la unidad y mencionaban que el grosor de los muros, de los límites, implicaba la capacidad que se podía, de poder interactuar dentro de ese sistema, pero también con otros sistemas, ¿sí? Le repito, estos límites familiares se desarrollan a partir de reglas establecidas por un subsistema. Déjenme le explico un poquito para podernos entender. Y bueno, lo que pasa es que mi enfoque es ese y a lo mejor a usted le va a parecer, bueno, sistemas y subsistemas. Mi enfoque, yo tengo una especialidad en psicoterapia familiar sistémica y el enfoque es que la familia es un sistema que está compuesto por subsistemas como el subsistema de los hijos, el subsistema de los padres. ¿Sí? La sociedad es un sistema que tiene subsistemas como familias, y hay diferentes tipos de familias. Está otro subsistema que son dependencias, iglesias, gobierno, ¿sí? En una sociedad que es un sistema hay varios subsistemas. Vamos a tomar a la familia como un sistema. Cuando yo hable del sistema familiar, hablamos de papá, mamá, hijitos, abuelitos, tíos, ¿sí? Una familia tradicional va a ser papá, mamá e hijitos. En esta familia tradicional es un sistema tradicional, porque hay sistemas familiares reconstituidos, que es cuando ya son segundos matrimonios o cuando es una madre soltera que se casa con un hombre soltero y la mamá ya lleva un hijo
y entre ellos dos tienen otro hijo, esa es una familia reconstituida, es un sistema de una familia reconstituida, pero pensando en una familia tradicional, este es un sistema que va a estar compuesto por dos subsistemas. El subsistema parental, que son los papás, y el subsistema de los hijos. Los límites se desarrollan a partir de las reglas que establecen el subsistema de los papás y puede cambiar y debe cambiar con las etapas del desarrollo del subsistema de los hijos. Naturalmente, mientras más claros sean los límites familiares entre sí, en la familia, va a ser mucho más fácil la interacción. ¿De acuerdo? Bien, vamos a un corte y seguimos. Regresamos a su programa Dentro de ti y entonces estamos hablando de los límites del yo y empezamos hablando de los límites de la estructura familiar, límites generacionales y límites intrapsíquicos. Dijimos, primero, los límites de la estructura familiar son aquellos que se ponen a través de reglas que ponen los padres. Por ejemplo, si se invitan a comer, no se invitan a comer. Si se quedan a dormir, no se quedan a dormir. Por ejemplo, son reglas que ponen los padres para toda la familia y que ellos también la respetan, porque parte de la salud mental de este sistema es que las reglas se respeten por todos. Cuando yo digo una cosa pero hago otra, ahí empieza ya como la patología, ¿no? Pero luego también tenemos los límites generacionales. Y aquí, ¿qué es un límite generacional? Muchos terapeutas familiares han constatado la importancia de que existan límites internos y que sean muy claros dentro de los subsistemas familiares. Por ejemplo, el marido y la mujer deben de tener sus límites muy claros, el padre y el hijo o la hija, la madre con el hijo o con la hija, los hermanos con las hermanas entre sí, ¿sí? O sea, debe de haber, por ejemplo, un subsistema son papá y mamá. Y entre papá y mamá hay ciertos límites. Son límites que yo voy a respetar para contigo, esposo, y hay límites que tú tendrás que respetar de mi persona para conmigo, esposa. ¿De acuerdo? O pareja, como le quiera llamar. Pero también hay límites que yo debo de tener como padre con mi hijo y debe haber límites de mi hijo conmigo como padre. Habrá límites de yo mamá con mi hijo o con mi hija y habrá límites de mi hija o mi hijo conmigo. Y ahorita se lo voy a explicar con unos ejemplos que a veces estos son los que nos, como que son los que nosotros violamos. Por eso son límites generacionales. Minuchin, que es uno de los fundadores de la terapia sistémica, se enfocó en el rearreglo de la estructura familiar cuando trabajó con los subsistemas, ya sea o incrementando la permeabilidad de los límites o apuntalando a los límites, porque hay límites como muy desdibujados. Y entonces Minuchin dijo, no, tenemos que apuntalar los límites generacionales en un sistema, decir, este es el área de los papás, este es el área de los hijos. En eso se enfocó muchísimo Minuchin, ¿no? Y él decía, por ejemplo, que cuando hay una coalición parental, es decir, cuando un papá hace una alianza con uno de los hijos, se va a formar una coalición. Le estoy dando toda esta explicación para que podamos entender el asunto de la vergüenza dentro de las familias, cómo el no tener límites puede implicar, y ya casi le llego, ya casi le llego a eso. Pero primero necesito yo explicarle, a lo mejor usted no necesita saberlo, pero yo necesito explicarle para sustentar la teoría, ¿sí? Para poder decirle, es por esta razón. Bueno, él decía, a ver, debe de haber, tener muy claro que hay un espacio para papá y mamá, que va a haber acuerdos que solamente papá y mamá tendrán que establecer para los hijos. Y que los hijos y los padres
no pueden hacer una alianza. Es decir, imagínense que son diferentes niveles de jerarquía en una familia. Uno está los padres, número uno, como los directores de una empresa. Enseguida están los hijos como los colaboradores de la empresa, ¿sí? Y en tercero está toda la familia periférica. Las alianzas sanas deberán de ser entre los miembros de la misma jerarquía. Por ejemplo, una alianza entre papá y mamá, una alianza entre hermano y hermana, una alianza entre la familia periférica, ¿no? Los tíos, los primos. Hay un conflicto en la familia cuando papá hace alianza con una hija y la toma de esposita. Se pelean papá y mamá y entonces el papá le dice: hija, plánchame mi camisa. Hija, prepárame mi jugo. Hija, acompáñame a la reunión no sé qué. Ahí lo que se está haciendo se está tomando a un miembro, se está violando un límite generacional en donde el padre, por conflicto con la madre, toma a uno de los hijos o hijas para que sustituya las funciones del cónyuge. Esto es una violación a los límites. Se están rompiendo límites generacionales porque la generación de papás tienen que hacer alianza entre ellos y se rompe haciendo una alianza con los miembros de otro subsistema. Esto va a generar una coalición, es decir, está papá con este hijo y se va a generar algo en contra. Imagínese usted que usted es la esposa, va a ver con buen agrado que a su hija le hayan comprado un vestido de noche o una gargantilla para acompañar a su padre a una fiesta en donde le correspondía ir a usted. Y no se va a enojar con el marido porque enojada con el marido ya está. Se va a enojar con la hija. Esto no son unos límites sanos y esto genera conflictos en el sistema familiar. Y esto es la base, muchas veces, de la vergüenza. Hay un término que me parece muy fuerte, pero quiero decirle que no tiene ninguna connotación erótica. Por ejemplo, dice, hay muchos estudios donde se ha notado que hay modelos de límites disfuncionales, que es lo que yo le acabo de explicar, pero que usted lo va a leer como relación sexualizada entre madre e hijo o padre e hija, ¿no? Usted dice, ¿cómo? Eso lo escribe Virginia Satir, que es otra terapeuta familiar, otro de los teóricos de psicoterapia familiar. Y uno dice, relación sexualizada. Ay, no, qué cochinos. Están hablando. No. Pero cuando yo tomo como madre a un hijo como pareja, es una relación sexualizada. Le estoy dando un lugar que no le corresponde. Hijo, quiero que me acompañes a la boda de tu primo fulanito, porque tu papá ya sabes que es bien aguado, ¿verdad? El hijo se va a vivir con mucha vergüenza y con mucha culpa con el padre, porque lo está sustituyendo en un lugar que no le toca. O la hija también. Y esta es, de verdad, son límites disfuncionales. Otra es, por ejemplo, el comportamiento seductor con los niños. Cuando los papás, tanto papá o mamá, los besan de una manera inadecuada. Y usted va a decir, qué mocha la vieja esta que estoy escuchando, pero un beso en la boca con un niño o con una niña, no. Eso es sexualizar una relación. Probablemente usted no quiera, pero el niño siempre se va a enamorar de la mamá y la niña se va a enamorar del papá. Besarlos en la boca, de la manera en como yo me despido de mi marido, de un besito de piquito, hacerlo lo mismo con los niños, es sexualizar la relación. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay una fijación ansiosa por satisfacer las necesidades íntimas de los padres. ¿Cuáles son las necesidades íntimas? De compañía. Esa es una necesidad íntima, ¿no? Una necesidad de no ir sola, una necesidad de no quedarme sola. Y esto está violando los límites y esto genera, de verdad, mucho conflicto y luego mucha vergüenza. Por ejemplo, cuando hay dificultades con esta separación e individuación, el niño y la niña tienen que separarse de los padres para ser individuos. Pero si a cada intento de separación hay un conflicto o una manipulación
o un chantaje. Esto le va a costar al niño poder ser un individuo, porque para ser un individuo necesitamos primero separarnos de los padres, dejar de ser el apéndice de papá y de mamá, ¿sí? Se han encontrado muchos rasgos comunes cuando se revisa literatura sobre estos puntos que le he dicho, que son límites disfuncionales en un sistema, esto que los acabo de mencionar. Un matrimonio disfuncional con vínculos de ansiedad son la base de una relación dependiente. Cuando menos, en una cierta medida, todos proyectamos nuestras cosas, pero los niños de estos matrimonios tienden a encontrar parejas que no son muy adecuadas y proyectan una fantasía idealizada y sus asuntos no terminados con papás, con el cónyuge, ¿sí? Es, por ejemplo, ok, mi mamá quería que yo estuviera siempre con ella. Entonces, cuando yo me case, yo, para que esto no me pase, yo voy a querer estar siempre con mi pareja. Esto no es posible. El hombre o la mujer tiene actividades y eso de estar ahí cual muégano, eso es no haber cerrado el ciclo con papá y con mamá y estarle demandando una factura que no le corresponde pagar a la pareja de compañía, ¿no? O al revés, tengo una necesidad de libertad porque mi madre me tuvo agarrada del cogote y entonces yo me salgo y mi marido me dice, ¿qué pasó, vieja? ¿A dónde fuiste? Son las tantas horas del día y entonces yo tengo un archipleito con él porque me quieres controlar, ¿sí? No, no necesariamente. A eso se refiere. Ahora, hay otros terceros límites que yo le hablaba. Entonces, espero haya quedado claro dentro de los límites en la familia, los límites generacionales que deben de existir. O sea, cuando hay reglas claras por parte de los padres a los hijos, cuando hay límites claros en donde el lugar de los papás siempre será de los papás y no puede haber sustitutos, ninguno de los hijos, en donde se queda clarísimo cuál es el lugar de los hermanos también, y no por ser el hermano mayor es el papá chiquito, esto va a contribuir a que los miembros de este sistema tengan una estructura bastante clara. Y luego, por último, tenemos los límites intrapsíquicos, ¿sí? De estos les platico regresando de esta breve pausa comercial. Regresamos a su programa Dentro de ti. Y bueno, decíamos, los límites familiares son los que tiene la familia con respecto a las familias externas. Los límites generacionales serán estos límites que se establecen entre los subsistemas, entre los papás y los hijos, entre padre e hija e hijo, madre e hija e hijo, y respetar es reconocer que cada uno tenemos un perímetro en donde vamos a funcionar y que no es válido invadir. Y lo hacemos de una manera tan sencilla, el hecho de invadir. Por ejemplo, en el closet del niño, como tiene poquitas cosas, vamos poniendo los abrigos de invierno. Estamos invadiendo un espacio, ¿sí? El niño se va a dormir con nosotros a la cama y duerme en medio de nosotros. El niño está invadiendo un espacio que es solamente de los padres. En una plática de adultos, el niño está ahí en medio metiendo su cuchara o de perdida escuchando lo que no le importa. Estamos permitiendo, nosotros estamos llevando, porque ese niño no se metió solito. Ese niño nosotros lo cargamos. Cuando yo le estoy pidiendo que ocupe un espacio que no le corresponde, es precisamente cuando se rompen esos límites generacionales. Pero hay otros que son mucho más importantes. Todos son importantes, pero estos son los que nos dan estructura como individuos, que son los límites intrapsíquicos. ¿Cuáles son los límites intrapsíquicos? Miren, durante los primeros meses de vida, el bebé no tiene el sentido de lo que es el yo y lo que es el no yo. O sea, él es todo. No dice, yo termino aquí y mi mami empieza acá. Durante los primeros meses, no. Poco a poco, él va a ir
reconociendo dónde termina él y dónde empieza la mamá. Y entonces el niño empieza a desarrollar una identidad. Generalmente esto sucede alrededor de los 3 añitos, ¿sí? Más o menos. Cuando los padres tienen la capacidad de darle al niño un cariño natural, este niño lo va a internalizar y el yo se puede separar del no yo que son los papás. Y dice, aunque no esté con ellos, yo sigo siendo querido por ellos y ellos van a volver por mí a la escuela, y lo internalizan. Wilber tenía una frase que me puede encantar, una afirmación. Dice, el límite entre el yo y no yo es el primero que podemos trazar y el último que podemos borrar. Pero ¿qué pasa cuando no es trazado por quien tiene que ser trazado, ¿no? Y de todos los límites que construimos, este es el primerititititito. Y en su escrito añade que es muy difícil distinguir los límites entre las cosas hasta no habernos distinguido nosotros mismos de las cosas. ¿Sí? Más o menos entre los 18 y los 36 meses de edad, el niño va desarrollando gradualmente un sentido de estar separado de papá y de mamá. Cuando los padres están atrapados en sus propias luchas con límites indefinidos, son, por supuesto, personas incapaces emocionalmente de reconocer y de guiar al niño en este impulso hacia su individualización. ¿Qué hacemos ahí los papás? Como un ejemplo, el niño tiene que comer con el cubierto y debe de comer pescado a la plancha y al mojo de ajo porque eso es nutricio para él, ¿no? Y el niño tendrá que ir al deporte de tenis o de golf o de X porque en nuestra familia ahí ya estamos invadiendo porque este papá no tiene claro cuáles son los límites entre él, sus gustos y los gustos de su hijo. Un hijo con un padre o una madre con estas características difícilmente se va a poder separar porque sus necesidades, sus gustos, lo que él quiere, no es escuchado porque el padre quiere satisfacer su necesidad. Y yo escucho mucho estos comentarios. Como yo no tuve papá, entonces yo quiero ser el mejor padre para mis hijos. Primero, sepárate tú a esta edad de adulto de la necesidad de tener un padre, porque si no, no vas a poder ser un padre para tu hijo adecuado. Porque un padre adecuado es aquel que observa las necesidades del hijo y empieza a regular la satisfacción y no a imponer la satisfacción que él cree que el niño necesita. ¿Sí? Entonces, la definición del límite del yo, que es el límite intrapsíquico, es esta barrera que va a guardar un espacio interno en mí como persona, que va a guardar el medio en donde yo voy a emplear para interpretar mi mundo exterior y para poder modular y regular mis interacciones con ese mundo. Eso es la definición del límite del yo. Una persona que tiene bien establecido ese límite puede decir, yo ahorita necesito estar sola, tomarme un tiempo para mí, porque el fin de semana estuve muy saturada con personas, fue la fiesta infantil, fui con mis suegros, visité a mi amiga que estaba enferma, bla, 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 bla. Y yo ahorita necesito este espacio de solitud como para descansar un poquito de tanto barullo de la semana. Y entonces poder ir y ayudarle a mi hijo a hacer la tarea, para poder ponerme al corriente con lo que tengo de administración pendiente, para poder ir a hacer el súper, para poder, sí, es como, necesito como este espacio. Por eso decimos, es la barrera que guarda un espacio interno, ¿sí?
que guarda un medio, un espacio también que vamos a emplear para interpretar el mundo exterior, para decir, ahorita estoy cansada, no puedo hacer aquello. O esta persona mantiene unos valores diferentes a los míos. O yo afino mucho con los valores que tiene este grupo, ¿sí? Pero porque yo tengo bien definido yo cuáles son los míos y qué quiero, ¿no? Una persona que crece con límites claros puede madurar y puede convertirse en un yo completo, en un yo capaz, pero no es posible establecer una identidad sin tener límites claramente definidos. Y yo lo escucho y corrijo siempre a las mamás. Por ejemplo, ¿qué crees, amiga? Ganamos. ¿Ganamos? ¿Tú presentaste el examen? ¿O pasamos el examen? ¿Pasamos? Ahí están los límites desdibujados. Pasó la hija, ganó la hija, pasó el hijo. No salimos en listas. No. Salió el hijo. Ganó la hija. ¿Sí? Reprobó el hijo. Pero es, ¿qué crees? Reprobó. Pero cuando pasó, pasamos. No. Él reprobó y pasó. El que reprobó y pasó fue el otro. No, bueno, pero también fue con mi apoyo porque yo lo ayudé. No hiciste nada que no te correspondiera, chata, ¿eh? Apoyar a los hijos, pagarles la escuela, ayudarlos a estudiar, estar ahí presentes. ¡Oh! Noticia, es lo que nos toca. Esa es la parte que nos toca. Eso, te guste o no, es lo que nos toca. Cuando nosotros nos subimos al carrusel de los logros de nuestros hijos o nos subimos al carrusel de los fracasos de nuestros hijos, no estamos contribuyendo a que él se pueda separar. Porque sí, y yo lo leo en Facebook, ya sabes, me siento tan orgulloso de que mi hijo fulanito de tal haya obtenido el premio del mejor calcetín X. Y entonces todos los comentarios, felicidades fulanito por tener un... A ver, ¿felicidades qué, chato? Felicidades al hijo. ¿Por qué lo tienen que felicitar a él? Porque como él fue el que cacaraqueó el huevo. Esto no ayuda a que se pueda madurar un yo separado de los padres. Y entonces, pobrecita, la criatura le encantaría ser arquitecto, pero como todos en su familia son contadores, pues ¿cómo voy a desilusionarnos? Qué vergüenza decirles. ¿Se fija la importancia? ¿De dónde nace la vergüenza? De no tener muy claro los límites entre lo que yo soy, lo que a mí me gusta, porque cada vez que yo quiero hacer algo para mí, siento pena, siento vergüenza, siento miedo, siento todo esto que hemos hablado acerca de la vergüenza, porque no es precisamente lo que querían mis papás, ¿sí? Mire, en las parejas, por ejemplo, hay muchos vacíos en la relación. Muchas parejas que entran a terapia han fundido sus límites porque siempre tuvieron límites individuales indefinidos. Y entonces decimos, compramos, fuimos, si yo no hago, tú tampoco puedes hacer, si yo hago, tú puedes hacer. Pero pese a esta fusión, de verdad, hay una reactividad alta del uno por la otra. Tú y yo podemos ser uno mismo. Pero cuando tú no quieres hacer lo que yo espero, porque es lo que yo hago, entonces nos damos unos peleadones, pero unos peleadones. Y entonces los cónyuges no se sienten cercanos. Esta fusión no debe de confundirse con la fuerza de una diada de mi compañero que es necesaria para establecer límites claros entre los padres y los hijos. En muchas familias, especialmente las familias dependientes, prevalecen los matrimonios padre e hija, madre e hijo, debido a los vacíos en la relación de esta diada marital. Y estos matrimonios, los entrecomillo, de padre e hija y madre e hijo, son bilaterales, es decir, cuando un cónyuge no ama al otro o a la otra y tiene otros intereses fuera de su matrimonio, el otro cónyuge va a encontrar también otros intereses. En la familia tradicional no es raro que la relación más cercana del padre sea con su trabajo, ¿cierto? Y que le deje el dominio afectivo a la esposa. Aquí, como el marido está psicológicamente ausente,
La mujer se siente sola e insatisfecha y por lo tanto se vuelca al hijo, buscando cercanía, y entonces va a empujar a este hijo a una posición que no es apropiada para él. Este niño, sin saberlo, se queda atrapado, necesita complacer a mamá y al mismo tiempo se avergüenza de usurpar el lugar de papá. Además, si el papá reclama su rol de vez en vez, el niño entonces se le va a empujar por el límite generacional, lo cual lo va a dejar sintiéndose confundido, culpable por su posición en la familia y sobre todo enojado. Enojado. Pero ¿cómo voy a manifestarle a mi mamá? A ver, mamá, nada más para cuando se te ofrece. Qué vergüenza, ¿cómo le voy a decir eso a mi mamá? ¿Se da cuenta cómo es la dinámica? Bien, vamos a una breve pausa y ahorita regresamos. Lo que le estoy platicando el día de hoy, vamos a hacer una recapitulación. Es súper importante los límites. Hoy le llamamos, en el tema de la vergüenza, los límites del yo, ¿no? En donde es el yo, los límites familiares, que habla de este sistema familiar en relación con otros sistemas, por ejemplo, quién entra, quién sale, cuántos miembros pueden venir a comer, se puede salir a dormir fuera de casa, no está permitido salir a dormir fuera de casa, puedes invitar a cualquiera, solamente a los hijos de nuestros amigos, solo a tus compañeros del catecismo. Estos son los límites familiares. Y estos límites familiares se establecen a través de reglas. ¿Y quiénes ponen esas reglas? Los padres. ¿Sí? Si estos límites están claros, y claro, de vez en vez tenemos que actualizarlos porque una familia sana, una familia que funciona, será aquella que van adecuando las reglas que imprimen estos límites dependiendo de la etapa de desarrollo de los miembros del sistema. Porque si se hacen viejas y les vamos a poner las mismas reglas al de 5 que al de 15, vamos a empezar a tener choque, ¿no? Los segundos límites eran los límites generacionales, es decir, dentro de este mismo sistema familiar está el grupo de los padres, que es el subsistema parental y el de los hijos. Establecer y respetar los límites del espacio marital, por ejemplo, de los cónyuges de la pareja, y diferenciarlo del espacio de los hijos. No podemos aliarnos con un miembro de un sistema, de un subsistema y otro miembro de otro subsistema. Es decir, la alianza no puede ser padre e hijo o hija o madre e hijo o hija. Cuando se da esto, entonces se comete una coalición, es decir, luchas de poder en el mismo sistema familiar porque se han hecho alianzas de una manera inadecuada, se han violado los límites generacionales. Y aquí vemos, y yo les mencionaba, relación sexualizada entre padre e hija o madre e hijo. Y puede ser madre e hija y padre e hijo también, en donde fungen como el compañero del otro. ¿Por qué? Pues porque tienen diferentes, o sea, no hay una buena comunicación y entonces ahí vamos a tomar a alguien, hay una necesidad de alguien y siempre se va a tomar al hijo, ¿no? Estos no tener límites claros generacionales, y esto hablo de los espacios, por ejemplo, debe de haber la habitación de los hijos, la cama y la habitación de los padres, debe de haber los lugares a donde los hijos pueden ir, a donde no podrán ir, y hay espacios a donde la madre no podrá ir y el padre no podrá ir. Por ejemplo, una mamá tiene que ir a la fiesta infantil, por supuesto, para cuidar y para supervisar al niño. Pero los 15 años en donde la mamá muy cool o el papá muy cool se van de antro, se van de pachanga, se van a los 15 años y la mamá se viste igual que la chava, está rompiendo los límites generacionales. O en donde el papá se lleva de peda al hijo con los cuates y a la moto y a los go-karts. O sea, tampoco. Hay espacios en donde el hijo no podrá asistir. Habrá espacios familiares,
pero hay espacios en donde son exclusivamente o bien del papá y la mamá. El hijo no puede estar ahí. Esos son los límites generacionales. Romperlos es otro causante de una vergüenza, ¿sí?, en el sistema. Y por último, hablamos de los límites intrapsíquicos. Y decíamos, los límites intrapsíquicos es donde el niño aprende a diferenciarse de papá y de mamá. Le decía yo que los primeros meses esto no era posible, el niño no sabía dónde terminaba él y dónde empezaba papá y mamá, sobre todo mamá, que es la cuidadora principal. Y entonces le toca a la mamá poco a poco irla separando, ¿no? Poco a poco irla separando y decir, este sí es tu espacio, este es el mío. Este te toca, este no. Ahorita sí puedo estar contigo, ahorita no puedo estar, ¿no? Decíamos que aquí, cuando nosotros, y aquí si una madre o un padre no tienen bien definidos sus límites del yo, por supuesto que se van a embarrar y van a fusionarse también con el hijo. Y entonces términos como pasamos, ganamos, jugamos, no jugamos, jugó el niño. Ganó el niño, perdió el niño. Entró el niño, no salió el niño, o sí salió el niño, ¿sí? No es amos, ahí sí no. Compramos, yo a veces me pregunto, es que compramos, y yo, ¿quién compró? No, pues para la empresa. No, pero ¿quién junto contigo? No, bueno, pues es que la familia. No, tú compraste. Cuando ya los embarro, están los límites muy desdibujados. Y esto cuesta trabajo para los hijos separarse. Pero a veces es una ganancia secundaria, ¿eh? Porque así me garantizo, cuando la pareja no está bien, hay un temor a quedarnos solos. Y entonces voy a tender todos mis hilos para que mis hijos sigan dependiendo de nosotros o sigan dependiendo de mí, porque es la mejor manera de no quedarme yo solo o sola con esta persona con la cual no hay ya este clic. Pero como la tradición dice, y no es de Dios, separarnos, porque ya tenemos, no sé, 25 años de casados, 30 años de casados, es que todo el mundo dice, qué ridículo es separarte a los 25 años o a los 30 años. Qué ridículo es. ¿De verdad? O sea, no es que a los 30 años se dieron cuenta que no tenían nada que ver. Esto se dieron cuenta desde hace mucho tiempo. Era la crónica de una muerte anunciada. Y hay gente que puede morir ahí, ¿eh? En una relación en donde no hay absolutamente nada y con los hijos dependiendo de ellos. Es una excelente manera de no quedarme solo y de no hacerle frente a lo que realmente tengo. Y entonces te apoyo para el negocio, te sigo financiando. Quiero decirle, un hijo que ya terminó la carrera y que sigue viviendo con los padres es la mejor manera de hacerlo un inútil. Ya te di carrera, ya te di estudios, ya no tengo por qué darte un centavo más. Te sales, trabajas, te mantienes. Y en el momento que seas autónomo económicamente, te vas. Porque necesita separarse. ¿Sí? Esto se oye de lo más cruel y yo sé que ahorita 3, 4 mamás han de haber caído cadáver cuando les digo que su polluelo de 28 o de 35 que sigue viviendo con ellos es la mejor manera de tener un parásito en casa. No, sí trabaja, doctora. Sí trabaja y gana su dinerito. Sí, pero ahí tiene casa, pájaro y alpiste. ¿No? O sea, no les estamos ayudando. Y aquí es importante que haya esta diferenciación. Pero cuando hay vacíos en la relación de papá-mamá, por supuesto que yo me voy a pegar a los hijos, ¿no? Entonces, y estos son familias que están ligados con la vergüenza. La vergüenza está presente. Muchos adultos que tienen límites indefinidos, y por supuesto hay luchas de intimidad, han crecido con vínculos inseguros. Y ese puede ser el caso de nuestros hijos adultos. Es obvio que aquellos que nacen en un matrimonio inseguro tendrán más dificultades con sus propios vínculos. Hay un teórico, Magler, afirma que la vinculación implica que el cuidador sea una base segura a partir de la cual el niño explore su ambiente.
Debe de ser tan seguro este cuidador como para permitirle y decirle, puedes ir, yo aquí voy a estar. Si te caes, puedes voltear a verme y yo voy a ir a socorrerte. Pero ve y explora. Pero esta parte de, no, uy, uy, el ratón, uy, el gato, uy, el piojo, uy, la hormiga, uy, el de los camotes, es la mejor manera de no permitirle a un hijo separarse. Pero como le digo, le vuelvo a recordar, eso tiene una ganancia secundaria para el papá o para la mamá, no así para los hijos, ¿sí? Los estudiosos del desarrollo infantil han descubierto que todos los niños están vinculados con sus cuidadores primarios, incluso si este cuidador es punitivo. Significa, aunque no sea un dechado de virtudes o totalmente amoroso, ¿no? Tradicionalmente los cuidadores primarios pues, somos las mamás, ¿no? Pero, bueno, ahorita con el asunto de la igualdad y la equidad y no sé qué, ya se le está dando más trabajito al papá, ¿no? Y poco a poco los estudios de la familia, bueno, pues están tomando más en cuenta el rol del padre para estudiar los vínculos. Naturalmente, aquí también se incluyen las adopciones, ¿eh? Por papá y por mamá, o solo por alguno de ellos también. Por ejemplo, cuando es un padre adoptivo, si yo soy madre soltera, tengo 1 o 2 hijos y me caso con un hombre, en ese momento este señor se puede convertir en un padre adoptivo. No necesariamente tenemos que ser 2, que no tenemos hijos, que vamos y adoptamos a un bebé, no. Cuando mi pareja tiene un hijo... Puntualidad informativa.